Record. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cassandra Galvez y el día de hoy mi grupo y yo le vamos a presentar lo que es el sistema de organización de contingencia o también denominado economía de fichas. Los puntos que tocaremos en este caso son el origen y autores principales, las bases teóricas, efectos y beneficios, procedimiento pormenorizado, ámbitos de aplicación, ejemplo de aplicación en un caso ficticio y también tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Pero ¿cuál es el origen de la economía de fichas, no? Las raíces directas de los sistemas de economía de fichas son las investigaciones realizadas con la aplicación de las técnicas del condicionamiento operante, a partir de los estudios de laboratorio, las cuales comienzan en 1930, con la utilización de chimpancés, palomas, etc. Esa técnica, aunque está basada en desarrollos muy anteriores, incluso del siglo XIX, tales como el sistema de monitores, el cual consistía en que el profesor a sus alumnos más avanzados los denominaba monitores. Estos alumnos monitores se encargaban de pasar la información aprendida a los demás alumnos. No tenían una conexión directa con el profesor. Esto fue a cargo del pedagogo inglés Joseph Lancaster entre el año 1778 y 1838. La técnica de economía de fichas fue formalizada como tal en la década de los 70. Como los principales autores que tenemos es Ayllón y Azrin, no se consigue más información de a qué se dedican o qué es lo que hacían. Es una información muy limitada a lo que hemos conseguido. En este caso, estas dos personas se encargaron de desarrollar la economía de fichas en su versión clásica, con el objetivo de reforzar una variedad de conductas y las cuales se adquieren con diversos reforzadores de apoyo. Las fichas son puntos que se dan en distintos periodos en el día por seguir las reglas de clase. Esos puntos se canjean por una variedad de reforzadores que pueden ser materiales o acciones que resulten motivadores o interesantes para el niño. Le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, el segundo punto es las bases teóricas. En este caso, voy a hablar sobre una base teórica del sistema de organización de contingencias, o más conocido como economía de fichas. Pero antes de pasar con la base teórica, me gustaría brindarles esta información. ¿Qué es la economía de fichas? Young y Arlen en 1974 menciona se utilizaron el reforzamiento positivo para promover la ocurrencia de conductas deseables y el costo de respuesta para propiciar el decremento de las conductas indeseables. Como conductas deseables, se seleccionarán las asociadas con el seguimiento de instrucciones, hacer los deberes escolares, tender la cama, bañarse, entre otras. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la economía de fichas? Es una técnica psicológica que busca aumentar o crear conductas positivas o deseables en la persona, con el objetivo de disminuir las conductas desagradables en este caso. También es útil porque genera motivación e interés en la persona. Ejemplos básicos, por ejemplo, en los niños es que recoja sus juguetes, aprenda a asearse, lavarse los dientes, vestirse cada mañana, entre otras. Ahora sí, pasamos con la base teórica del condicionamiento operante. ¿Qué nos habla el condicionamiento operante o qué nos dice? Consiste en establecer un sistema en el que la persona, cuando me refiero a persona, puede ser niño o adulto, gane puntos o fichas por comportarse de una determinada manera. Tras acumular cierta cantidad de fichas, la persona puede canjearlas por un premio mayor, cuyas opciones deben haberse establecido antes. El darle puntos o fichas a la persona por haber logrado comportarse de determinada manera. En este caso, cuando hablamos comportarse de determinada manera, nos referimos a las conductas agradables.
También supone un refuerzo positivo inmediato a la conducta meta y permite a su vez acceder a un reforzador mayor a largo plazo. Ahora, para que quede más claro esta, esta fundamentación teórica, les voy a brindar un ejemplo. Como reforzador condicionado serán las caritas, como pueden observar. Entonces, si la conducta aún no ha cambiado, o sea, se mantiene en una conducta desagradable, el niño, en este caso, será condicionado con una carita triste. Caso contrario, si la conducta del niño ha mejorado, es decir, una conducta agradable, pues se le dará una carita feliz. Hablar sobre los efectos negativos de la economía de fichas, partiendo por, si, bueno, uno, si los reforzadores a veces no son apropiados tanto para la edad del niño, esto podría ser perjudiciales para ellos, no solamente para ellos, sino también para el lector, ¿no? Por ejemplo, el que un reforzador sea un videojuego que sea con un lenguaje muy inapropiado para la edad o con escenas muy violentas para él podría causar otros efectos secundarios como, bueno, violencia en el niño o el que tome ciertas conductas, ¿no? Imite ciertas conductas. Por segundo tenemos la adicción, ¿no? A ciertos aparatos tecnológicos, ya que a veces los padres suelen usar estos reforzadores inmediatos como los celulares, las computadoras, la televisión, etcétera. Entonces puede causar a la larga una adicción en los niños. Por eso es recomendable ir variando, ¿no? Con reforzadores que sean más didácticos para los niños y enriquecedores también al mismo tiempo. El aburrimiento de las recompensas. Bueno, si necesitan ser utilizados por un largo tiempo y sin variar a otras, esto podría causar en los niños el aburrimiento de esto, ya que su efecto ya no sería el mismo inicialmente, ¿no? La emoción ya no sería la misma como al inicio se le entregaba este reforzador. Bueno, claro, esto puede ser también muy costoso, ¿no? Porque debido a que ciertos reforzadores de preferencia de los niños pueden ser muy caros, ¿no? Como por ejemplo a ir a parques de diversiones con entradas muy caras o juguetes muy caros o juegos así, ¿no? Entonces, sí, esto puede causar un gasto elevado y algunos padres no pueden, obviamente, cubrir estos gastos porque hay otras necesidades más importantes, ¿no? Bueno, perder la motivación. Bueno, al tener un exceso de fichas, al pagarle por cada una de estas conductas, se puede ver un exceso en el niño, entonces como que la motivación se va perdiendo porque siempre recibe, como que ya no es tanto, tan emocionante. Eso tiene que ser un poquito limitante y bueno, distribuirse adecuadamente. El deterioro del comportamiento porque se perciben los reforzadores a veces inalcanzables, ¿no? Si bien es cierto, a veces la obtención de estos son muy altos para los niños, entonces al ser más costoso obtener, o sea, por ejemplo, realizar muchas actividades para recién tener como una ficha, o son muy largos a veces las actividades que al niño le puede aburrir o quizás no le gusta hacer, el niño puede terminar por no realizar las conductas y no seguir este plan, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos aquí los beneficios, ¿no? Si bien es cierto, esto garantiza también un mejor ajuste, ¿no? En el comportamiento, no solamente del niño, también de su entorno, ya sea académico o familiar, porque este sistema no solamente se puede ocupar en lo que es el hogar, sino también en el colegio, siendo así satisfactorio también para la interacción del niño en su área educativa. También, bueno, fomentan los niños que a la larga no quieran romper las reglas o, obedezcan, ¿no? Las normas establecidas tanto en el hogar, en la escuela, por cuenta propia. Bueno, también permite que los individuos establezcan comportamientos a medio y a largo plazo, que a la larga se pueden ser parte de su rutina y siendo una rutina fija de ellos, ¿no? Por ejemplo, tender la cama, que es parte de una conducta que se busca reforzar, pero a la larga con el niño lo ve satisfactorio porque ve que su cuarto está más ordenado o guarda sus juguetes, ya lo hace por cuenta propia sin necesidad de recibir un reforzador y los vuelve parte de él porque también es beneficioso para él, ¿no? Bueno, esto también contribuye al ajuste del comportamiento no solo de niños, sino también de los miembros que los rodean, ¿no? Del entorno tanto educativo como familiar, ya que la conducta de los administradores también se ajusta, haciendo esta más adecuada, ¿no? Comunicando de mejor manera
la corrección de las de conductas y eso así, reduciendo, bueno, también al momento de reducir, ¿no?, los niveles de conducta del niño. Bueno, los primeros cambios se dan de la conducta del niño se dan en un corto plazo. Esto es muy beneficioso, ya que debido a que el reforzador a ser inmediato, el niño nota que está siendo observado y premiado, entonces se motiva a realizarlo con más esmero, ¿no? Bueno, el tiempo que demora en ajustarlas, bueno, en ejecutarlas, perdón, algunas conductas disminuyen, ¿no? Por ejemplo, siendo así que muchas de estas tareas se den de manera más rápida. Por ejemplo, antes mandarlo a guardar los juguetes era un tema de 10 minutos que se tomaba, él medio enojado, que no le gustaba, pero a la larga es algo que ya es parte de él, entonces lo puede hacer en 5 minutos, 3 minutos, menos todavía, ¿no? Siendo esto beneficiario, bueno, para todos, ¿no? Eh, Pueden trabajarse muchas conductas al mismo tiempo o de manera simultánea, ¿no? Ya que no solamente se fija una conducta, sino varias conductas, no solo en el hogar, sino también en el colegio, en su comportamiento con sus compañeros, con su docente o con el juego, o sea, en el momento de interactuar con sus amigos, ¿no? Bueno, ayuda a afrontar, ¿no?, lo que es a los padres de mejor manera lo que es la crianza, ¿no? Ya que para ellos se reduce un manejo inadecuado, ¿no?, de sus emociones, porque a veces suelen responder de manera impulsiva, guiándose por la ira, el enojo, y esto reduce todo esto, ¿no? Dándoles más inteligencia emocional a los padres, ya que están corrigiendo de mejor manera. Y por último, disminuye, ¿no?, o evita situaciones de agresividad de cualquier estilo o cualquier tipo de maltrato que se pueda dar, tanto físico como psicológico, que a veces algunos padres están acostumbrados por el tema de una costumbre anterior, bueno, de tema de generaciones que se basa. Y bueno, para ellos, al disminuir eso, no solamente es beneficioso para, bueno, para ellos, que las ayuda a regular sus funciones, sino también para el niño, porque a la larga tenemos adultos más funcionales, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ir con el procedimiento de economía de fichas. Vamos a comenzar con una descripción de la conducta en términos claros y comprensibles, de forma observable y registrable. No vamos a decirle, por ejemplo, que haga bien los deberes. Le podemos decir que haga la mayoría de los deberes, al menos un 80% de todos ellos, para que se le pueda premiar. Tenemos también lo que es la determinación de la cantidad de fichas que se obtendrán por realizar dichas conductas en los momentos indicados. Esto quiere decir que tenemos que aclarar de antemano al sujeto, al paciente, por qué se le va a entregar la ficha para que esto pueda facilitar el efecto. La búsqueda de los reforzadores adecuados conviene que los pacientes tengan una copia de los reforzadores con su valor en fichas o que puedan acceder a ellos fácilmente. Puede ser en un calendario pegado a la pared o en un cuadro. Tenemos el establecimiento del sistema de fichas. Esto es para determinar los momentos y frecuencia de la entrega de fichas y quién se va a encargar de ello y dónde se va a llevar a cabo. También establecer el sistema de cambio de fichas por los reforzadores. También tenemos que especificar el momento, la frecuencia y el lugar de intercambio. Y por último, el establecimiento de un sistema de registro que permita conocer la tasa de emisión de conductas deseadas, la cantidad de fichas ganadas y gastadas, en qué reforzadores los emplea. Para finalizar el programa necesitamos un programa de retirada progresiva donde se van a ir quitando las fichas, sustituyendo por otros tipos de reforzadores. Continuando con la exposición, seguimos con el siguiente punto, el que vendría a ser ámbito de aplicación. Esta técnica tiene el objetivo de eliminar conductas inapropiadas y fomentar las conductas adecuadas. Es muy frecuente aplicar en ambientes como salas psiquiátricas, instituciones de aulas para personas con trastorno del desarrollo, aulas de niños y adolescentes con TDAH, aulas estandarizadas desde educación inicial hasta la universidad. También para centros de tratamientos en adicción,
hogares para controlar la conducta de los hijos y tratar problemas de parejas y de áreas laborales. Suele funcionar muy bien en instituciones para regular los refuerzos que reciben los niños. Para obtener un premio, ya sea un juguete, una salida al parque temático, una excursión, etc. Deberá efectuar una serie de conductas deseadas o dejar de hacer otras, que deben centrarse, como por ejemplo en portarse bien, obedecer, estudiar, ordenar sus cosas y así sucesivamente. Tras efectuar esta conducta, se le dará inmediatamente un reforzador, sean puntos, sean fichas, que el niño irá recogiendo hasta llegar una determinada cantidad, momento en el que se entrega el premio final. También se puede pactar pequeños premios inmediatos para ciertas conductas deseadas, al tiempo que se acumulan puntos para dar el premio mayor, que es un refuerzo de grado. Lo importante es conseguir que el niño se dé cuenta que obtiene mayores beneficios y privilegios actuando de una forma correcta y adecuada. Ahora vamos a ver un ejemplo de caso ficticio. Por ejemplo, este caso es sobre un niño con onicofagia, que es la tendencia a comerse las uñas. Primero lo que tenemos que hacer es identificar la conducta que queremos aumentar o disminuir, que en este caso sería disminuir el que el niño se coma las uñas. Vamos a especificar cuándo se entregarán o se quitará la ficha. Por ejemplo, tenemos un cuadro donde verificamos la conducta y el número de fichas. Por ejemplo, la conducta de no comerse las uñas durante 1 hora, el niño va a ser premiado con una ficha. Si no se come las uñas durante 2 horas, se le dará una ficha y media. Por ejemplo, el comerse las uñas una vez o 2 veces, en el caso de una vez se le quitará una ficha. En el caso de 2 veces se le quitará 3 fichas. Y así sucesivamente armaremos unas listas con las fichas que se le sumarán o las fichas que se restarán. Vamos a elegir las fichas que se van a entregar al niño. En este caso, como es un niño, necesitamos objetos llamativos, como por ejemplo pegatinas, para que puede ser carita feliz, puede ser estrellita, para que el niño se sienta como un premio. Que estas pegatinas o estas fichas sean como un premio para él. Tenemos que establecer cuáles serán los premios por acercarse a la conducta deseada y cuáles serán los castigos por no realizar lo deseado. Tenemos aquí otro cuadro donde nos muestran las fichas y el premio. Por ejemplo, con 2 fichas el niño va a poder comer un dulce después de cenar. Con 3 fichas va a poder ver la televisión después de cenar. Y con 5 fichas su mamá puede llevarlo al cine el fin de semana. Tenemos también que hacer un registro de las fichas ganadas y canjeadas. Establecer cuándo se entregarán las fichas. Establecer si será una vez al día, una vez a la semana o cuando se pueda canjear también. El niño debe tener conocimiento. Por ejemplo, armamos un plan, en este caso es un calendario semanal donde verificamos que se le brinda lo que es la estrellita o la carita feliz por día, ¿no? Entonces se va acumulando y le explicamos al niño cuándo lo puede canjear. Es importante lo siguiente, que los castigos y los premios que se establezcan sean teniendo en cuenta los gustos de la persona a la que está dirigida la técnica. No podemos darle algo que no le guste al niño como premio o castigarle con algo de que no se sienta como un castigo. Tenemos que cuidar mucho eso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.